El aire de la habitación era una mezcla espesa de humedad y desesperanza, un olor agrio a paredes descascaradas y pobreza vieja que se le pegaba a la ropa y a la piel. Elena, con sus 32 años que pesaban como 50, estaba sentada en el borde de la única silla que no cojeaba. Afuera, el calor pegajoso del conurbano bonaerense se negaba a dar tregua, incluso de noche. El único sonido era el goteo rítmico e incesante de una canilla mal cerrada en el baño compartido del pasillo, un metrónomo que marcaba el lento paso de sus últimas horas en ese lugar. Sus ojos, rodeados de ojeras violáceas, estaban fijos en el pequeño bulto que dormía en el colchón tirado en el suelo. Lucas, su hijo de 7 años. Ver su pecho subir y bajar con una calma inocente era lo único que la anclaba a la realidad, pero también era la fuente de un pánico helado que le subía por la garganta. Sintió el corazón apretarse en un nudo doloroso, una presión física que le dificultaba respirar. La desesperación era total y absoluta, un pozo oscuro sin fondo visible. Sobre la mesa de madera astillada, bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, yacía todo su capital, 4.820 pesos. Billetes gastados y un puñado de monedas que había contado y recontado una docena de veces, como si el simple acto de tocarlos pudiera multiplicarlos. El sonido metálico y triste de las monedas al chocar era el réquiem de sus finanzas. Ese dinero, lo sabía con una certeza que le quemaba el estómago, era para la leche de Lucas, para nada más. Ella llevaba 2 días alimentándose de mate amargo y los restos de pan duro que encontraba. El hambre era un dolor constante, una garra que se le clavaba en las entrañas, recordándole su fracaso. Al lado del dinero, un papel arrugado servía como sentencia de muerte, la orden de desalojo, el rostro hosco del dueño, su voz rasposa diciendo: «El viernes te quiero afuera, piba», resonaba en su cabeza, y el viernes era mañana. La náusea subió a su garganta, una bilis amarga que sabía a miedo puro y sin adulterar. No había escapatoria. En un rincón, cubierta por una tela para protegerla del polvo que nunca dejaba de caer, descansaba su máquina de coser, su única herramienta, su única habilidad tangible, su única promesa de un futuro. Pero ahora estaba rota, silenciosa. El metal frío bajo sus dedos ya no le transmitía la vibración de la creatividad, sino la quietud de la muerte. Recordaba con una claridad insoportable el chasquido seco de la aguja al romperse contra una pieza interna, un sonido agudo y final que había sido el eco del taller de costura quebrando, dejándola a ella y a otras mujeres en la calle. El patrón, un buen hombre superado por las deudas, se había disculpado con lágrimas en los ojos, pero las disculpas no compraban comida ni pagaban alquileres. Pasó una mano por la cubierta de la máquina, un gesto de cariño hacia una amiga muerta. Era más que un objeto, era la extensión de sus manos, la depositaria de sus sueños de tener un pequeño taller propio, un sueño que ahora parecía una fantasía infantil, ridícula y lejana, enterrada bajo el peso de la realidad. Un pequeño tosido desde el colchón la sacó de su trance. Lucas se movió entre sueños, ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. El sonido, aunque leve, fue como una puñalada para Elena. Un arrepio de pánico recorrió su espina dorsal. ¿Y si se enfermaba? ¿Cómo podría comprarle remedios? La culpa la inundó, una ola negra y pesada. Se sentía una impostora, una mala madre que no podía cumplir con la promesa más básica, la de ofrecer un techo seguro. Recordó su último cumpleaños, cómo había logrado juntar unos pesos para harina y azúcar y le había horneado una torta pequeña, imperfecta, cuya vela él había soplado con una alegría que le rompió el corazón. Esa memoria feliz ahora era un arma que se volvía contra ella, subrayando todo lo que estaba a punto de perder. Desde la ventana abierta entraban los sonidos de la villa, la melodía distante de una cumbia, los ladridos nerviosos de un perro y el grito de una discusión lejana. Ruido, violencia latente, la banda sonora de un mundo del que serían expulsados al amanecer. Miró a través del vidrio sucio, hacia el laberinto de techos de chapa y cables enmarañados que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había a dónde ir. Su familia estaba en el interior,
tan pobre como ella, con sus propias bocas que alimentar. Sus amigas, las del taller, luchaban sus propias batallas, contando cada moneda igual que ella. El sentimiento de soledad era absoluto, un peso físico que se le instaló sobre los hombros y le comprimió los pulmones, robándole el aire. Cogió de nuevo la orden de desalojo. El papel frío y oficial se sentía como una lápida en sus manos. Y entonces, las lágrimas que había contenido con tanta fuerza, finalmente se abrieron paso. No fue un sollozo ruidoso, sino un llanto silencioso y agotado, las lágrimas calientes resbalando por sus mejillas y cayendo sobre la mesa. Era el llanto de la rendición, el que llega cuando se apaga la última brasa de esperanza y solo queda un vacío helado. El silencio de la habitación se hizo más profundo, puntuado únicamente por la respiración tranquila de su hijo. Fue 2 días después, cuando el plazo del desalojo se había reducido a meras horas y el pánico era una presencia física en la habitación, que sonaron 3 golpes secos y autoritarios en la puerta. No era el dueño. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje gris barato pero impecable y con un maletín de cuero gastado. Se presentó como asistente social. Su voz era un murmullo profesional que no encajaba con el ruido y la miseria del pasillo. Elena la dejó pasar con la desconfianza, como un instinto de supervivencia grabado a fuego. La mujer miró la habitación, sus ojos registrando el colchón en el suelo, la máquina de coser rota y el puñado de monedas sobre la mesa sin un ápice de sorpresa o juicio. El olor a oficina y a papeles que emanaba de ella era de otro mundo, un universo de orden y procedimientos que chocaba brutalmente con el caos de Elena. Sintió su corazón latir con fuerza, no de esperanza, sino de un recelo profundo y amargo. Las visitas oficiales nunca traían buenas noticias para gente como ella, solo más papeles y más problemas. La mujer abrió su maletín con un chasquido que resonó en el silencio tenso. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa, apartando con cuidado la orden de desalojo. Su voz, monótona y ensayada, comenzó a desgranar la oferta: un programa de asistencia social, un pariente lejano y olvidado, fallecido sin herederos directos, y el núcleo de la propuesta, las palabras que hicieron que Elena contuviera la respiración: el derecho a vivir sin costo en una pequeña cabaña rural, en el interior de la provincia. La asistente social lo describió como una bendición, una oportunidad única de empezar de cero, lejos de la inseguridad y el costo de vida de la capital. La palabra gratis flotó en el aire espeso, irreal y peligrosa. Elena la escuchaba, pero su mente se negaba a procesarlo. Era demasiado bueno para ser verdad. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse, una trampa que siempre terminaba en un dolor más profundo. Un arrepio recorrió su espina dorsal, una mezcla de escepticismo y un anhelo desesperado. Aire puro para su hijo, seguridad, un lugar propio donde nadie la molestará, continuó la asistente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Elena miró a Lucas, que seguía durmiendo, ajeno a la encrucijada que se estaba decidiendo sobre su pequeño cuerpo. La imagen de su hijo creciendo en esa villa, expuesto a la violencia y a la falta de todo, se superpuso a la imagen idílica que la mujer pintaba. Un campo, árboles, el silencio. Sintió el corazón apretarse, esta vez no de angustia, sino de una posibilidad tan vertiginosa que la mareaba. Miró la orden de desalojo, luego la cara impasible de la asistente. No había elección. Era esto, o la calle, la nada absoluta. Asintió lentamente, 2 veces, sin poder articular palabra. Un nudo en la garganta le impedía hablar. La mujer pareció satisfecha. Le hizo firmar unos papeles con un bolígrafo que se sentía extrañamente pesado en su mano. Los pasajes de autobús estarán a su nombre mañana por la mañana, dijo mientras guardaba todo. Y así, en menos de 10 minutos, su vida había dado un vuelco. Hacer las maletas fue un acto rápido y desolador. No había mucho que empacar. Un par de mudas de ropa para ella y para Lucas, su único osito de peluche deshilachado y los pocos utensilios de cocina que poseía. La parte más difícil fue envolver la máquina de coser. Al cubrirla, sintió como si estuviera amortajando a una vieja amiga.
Era demasiado pesada para llevarla en el viaje inicial, pero se prometió a sí misma que volvería por ella. Una promesa frágil que sabía que probablemente no podría cumplir. Al salir de la habitación por última vez, no miró hacia atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue un eco sordo y final. En el pasillo, algunos vecinos la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Les dirigió un breve adiós con la cabeza, incapaz de soportar sus miradas. Caminar por las calles embarradas de la villa, con la única maleta golpeándole la pierna y Lucas de la mano, fue como atravesar un campo de fantasmas. Los sonidos, los olores, las caras familiares, todo lo que había constituido su asfixiante realidad, ahora se desvanecía. El viaje en autobús fue una tortura de 12 horas. Un gigante metálico que resoplaba humo negro y vibraba sin cesar. Elena consiguió 2 asientos junto a una ventana sucia, y Lucas, por primera vez en días, mostró una chispa de entusiasmo infantil. Su pequeño dedo señalaba los edificios que se hacían cada vez más pequeños, el laberinto de la ciudad dando paso a los suburbios y finalmente a la vasta y monótona llanura de la pampa. El olor a diésel y a comida frita de la terminal de Retiro fue reemplazado lentamente por el olor a pasto seco que se colaba por las rendijas. Elena apoyó la cabeza contra el cristal vibrante, el paisaje pasando como una película borrosa. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago, un torbellino de esperanza y un miedo cerval. Cada kilómetro que los alejaba de Buenos Aires era un paso hacia lo desconocido. Se aferraba a la promesa de la asistente social como a un talismán, repitiendo las palabras seguridad y empezar de cero en su mente como un mantra. Las horas se arrastraban, pesadas y pegajosas como el calor de la tarde. Lucas, agotado por la excitación inicial, se durmió sobre su regazo, su respiración cálida y rítmica, un pequeño punto de calma en el caos interno de Elena. Ella no pudo dormir. Su mente era un hervidero de imágenes. La cabaña, imaginada como una casita de cuento, pequeña pero acogedora, un jardín donde podría plantar algunas verduras, la sonrisa de Lucas corriendo por el pasto. Luego, las imágenes se oscurecían, el aislamiento, la falta de un médico cercano, el fracaso repitiéndose en un nuevo escenario. Su estómago, vacío durante días, dolía con una acidez punzante. El movimiento constante del autobús le provocaba náuseas. Miraba los rostros de los otros pasajeros, curtidos por el sol y el trabajo, y se sentía como una extraña, una intrusa de la ciudad que no pertenecía a ese mundo de horizontes infinitos y silencios profundos. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, una belleza que le resultaba ajena y casi amenazante. Finalmente, el autobús principal los dejó en una pequeña terminal polvorienta de un pueblo cuyo nombre apenas recordaba. Tuvieron que esperar casi una hora bajo un alero de chapa por el siguiente transporte, un colectivo destartalado que chirriaba y se sacudía con cada cambio de marcha. Eran los únicos pasajeros, además de un par de ancianos, que los miraron con una curiosidad silenciosa y penetrante. El aire se había vuelto más fresco, cargado con el olor a tierra y a campo. Después de 20 minutos que parecieron una eternidad, el conductor frenó bruscamente en medio de la nada, señaló con el pulgar hacia un camino de tierra que se perdía entre los yuyos. «Es por ahí», dijo con indiferencia. La cabaña abandonada, al fondo, la palabra abandonada, le cayó a Elena como un balde de agua fría. El autobús se alejó, levantando una nube de polvo rojizo que los envolvió y los dejó solos en un silencio sobrecogedor. Un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido de sus propios oídos. El camino de tierra era más largo de lo que parecía. El sol se estaba poniendo rápidamente, y las sombras de los árboles y los postes de alambrado se alargaban como dedos huesudos sobre el campo. La maleta, que en la terminal parecía manejable, ahora pesaba 1 tonelada. Las ruedas se atascaban en los surcos y las piedras. A Lucas se le había borrado la sonrisa del rostro. Ahora caminaba en silencio, agarrado a la mano de su madre, tropezando de vez en cuando. El único sonido era el crujido de sus pasos sobre la grava y el canto agudo y monótono de los grillos que empezaban su concierto nocturno.
Una sensación de aislamiento total, mucho más profunda que la soledad que sentía en la ciudad, comenzó a oprimirle el pecho. Allá, al menos, había ruido, gente, vida. Aquí, solo la inmensidad vacía del campo y un cielo que se oscurecía por momentos. Salpicado por las primeras estrellas, el corazón le latía con un ritmo pesado y premonitorio, y entonces, al doblar una curva bordeada por cardos, la vio, y la esperanza que había cuidado con tanto esmero durante todo el viaje se hizo añicos. No era una cabaña, era un espectro, una estructura de madera oscura, encorvada sobre sí misma como un anciano derrotado. Estaba peligrosamente inclinada hacia un lado, y su silueta contra el último resplandor del crepúsculo era la de una ruina absoluta. Era más pequeña, más vieja y 1000 veces más desoladora de lo que su peor pesadilla podría haber imaginado. Elena se detuvo en seco, el aire escapándose de sus pulmones en un silbido. Lucas también se detuvo, su pequeña mano apretándola de ella con fuerza. El silencio se llenó con el derrumbe de su sueño. La promesa de un nuevo comienzo se reveló como lo que siempre había sido, una mentira piadosa, una forma burocrática de mover un problema de un lugar a otro. Sintió un frío que no era del aire de la noche, un pavor helado que le nació en la boca del estómago y se extendió por todo su cuerpo. Cada paso hacia la cabaña era un martirio que confirmaba la catástrofe. La madera de las paredes estaba podrida, cubierta de un liquen verdoso y húmedo. Un trozo del porche delantero había cedido, dejando un agujero oscuro y amenazante. Las malas hierbas, altas y espinosas, habían conquistado todo el perímetro, arañando sus piernas mientras avanzaban. Y luego el olor. Un hedor denso y penetrante la golpeó con fuerza física. Una mezcla nauseabunda de moho, madera en descomposición, excrementos de animales y una soledad rancia y acumulada durante décadas. Era el olor del abandono total, de la muerte lenta de un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Elena tuvo que taparse la boca y la nariz con la mano para no vomitar. La náusea del desengaño le subió a la garganta, amarga y quemante. Se detuvo frente a la puerta, una tabla desvencijada que colgaba de una sola bisagra oxidada, y sintió el impulso irrefrenable de dar media vuelta y huir. Pero, ¿huir hacia dónde? Reuniendo el poco valor que le quedaba, empujó la puerta. El chirrido agudo de la bisagra fue como un grito de protesta en la quietud de la noche. El interior era una cueva de oscuridad y podredumbre. El aire era aún más pesado, viciado e irrespirable. Elena encendió la linterna de su teléfono móvil, su batería peligrosamente baja, y el haz de luz tembloroso barrió la escena, revelando un horror que superaba con creces el exterior. El suelo estaba cubierto por una capa de tierra, hojas secas y basura. En una esquina, un nido de algún animal. Las paredes estaban manchadas por la humedad, con enormes parches de moho negro que parecían mapas de una geografía infernal. El techo, en el centro de la única habitación, tenía un agujero gigantesco a través del cual podía ver las estrellas. No había muebles, salvo una mesa coja y una silla rota que parecían a punto de desintegrarse. Este no era un hogar, era una tumba. El haz de luz captó un movimiento rápido y sigiloso en una esquina. Una rata, grande y oscura, luego otra. El sonido de sus pequeñas patas correteando sobre la basura y dentro de las paredes se convirtió en la banda sonora de su nueva realidad. Elena sintió que se le erizaba la piel. Su fobia a los roedores, un miedo visceral que la acompañaba desde niña, se unió al torrente de desesperación, creando un cóctel de pánico puro. Se sentía atrapada, sucia, invadida. La asistente social había dicho seguridad. ¿Qué seguridad había en un techo que no protegía de la lluvia, en paredes que albergaban plagas, en un lugar donde un grito de ayuda se perdería en la inmensidad del campo sin que nadie lo oyera? La ironía era tan cruel que dolía físicamente como una bofetada. Miró el rostro de la funcionaria en su memoria, su sonrisa profesional, y sintió una oleada de rabia impotente. Había sido engañada, vilmente engañada. Fue el susurro de Lucas lo que la devolvió a la realidad inmediata. «Mamá,
Tengo miedo, dijo con una vocecita temblorosa, aferrándose a su pierna con todas sus fuerzas, su cara escondida en los pliegues de su pantalón. El cuerpo del niño temblaba. Ver el terror en su hijo fue el golpe de gracia. Cualquier vestigio de entereza que Elena intentaba mantener se desmoronó por completo. Lo había arrastrado desde una miseria conocida a otra peor, a un lugar que asustaba incluso a un niño pequeño, acostumbrado a las durezas de la vida. La culpa la inundó, una marea negra y asfixiante. Se sentía la peor madre del mundo, una fracasada que había condenado a su hijo a vivir en una pocilga infecta y peligrosa. Se arrodilló en el suelo sucio, sin importarle la mugre, y lo abrazó con una fuerza desesperada, como si su abrazo pudiera crear una barrera mágica contra el horror que los rodeaba. Pero no había magia, solo la cruda y fría realidad. Dejó caer la maleta al suelo con un ruido sordo. El sonido fue absorbido inmediatamente por la quietud opresiva del lugar. Se quedó allí, en medio de la ruina, con Lucas sollozando silenciosamente contra su pecho, y sintió cómo el peso del mundo se derrumbaba sobre sus hombros. La energía que la había impulsado durante el viaje, alimentada por una esperanza falsa y artificial, la abandonó de golpe, dejándola hueca y exhausta. El silencio del campo, que antes había imaginado como algo pacífico, ahora se sentía amenazador, un vacío gigantesco que magnificaba su soledad hasta hacerla insoportable. Había escapado del ruido y la violencia de la villa para ser devorada por una nada aterradora. Había cambiado una jaula por otra, solo que esta era más grande, más oscura y mucho, mucho más solitaria. Se sentía más atrapada y sin salida que nunca. El aire frío de la noche comenzó a colarse por el agujero del techo, un aliento helado que le calaba los huesos. La batería del teléfono parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, total. Una oscuridad que tenía peso y textura, una negrura que borraba los contornos de la habitación y los dejaba flotando en un limbo de miedo. Elena se sentó en el suelo, atrayendo a Lucas aún más cerca, meciéndolo suavemente más para calmar su propio temblor que el de él. El frío del suelo húmedo se le filtraba por la ropa fina, una humedad que parecía subir desde la misma tierra. Pensó que había tocado fondo en aquella habitación de la villa, con la orden de desalojo en la mano. Qué ingenua había sido. Este frío, esta oscuridad, este silencio poblado de ratas y desesperación, esto era el fondo del pozo. Y en el fondo del pozo se dio cuenta con una claridad aterradora. No había nada más que oscuridad. Las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar, calientes y amargas, cayendo en la negrura total, un testimonio silencioso de una esperanza que había nacido y muerto en el mismo y largo día. Las semanas que siguieron a su llegada se convirtieron en una rutina de supervivencia brutal. Elena había logrado, con una tenacidad nacida de la pura desesperación, hacer la ruina mínimamente habitable. Tapó el agujero principal del techo con un plástico encontrado en el campo, una solución precaria que crujía con cada ráfaga de viento. Barrió la podredumbre, luchó una guerra silenciosa contra las ratas y consiguió un par de baldes para recolectar agua de un pozo cercano. Lucas, con la asombrosa resiliencia de la infancia, había convertido el campo yermo en su reino de aventuras, ajeno a la tensión constante que anudaba los hombros de su madre. Pero la paz era una ilusión, un castillo de naipes esperando el siguiente soplido del destino. Y ese soplido llegó una noche de tormenta, una de esas tormentas de la pampa que parecen querer arrancar el mundo de cuajo. El viento aullaba como un lobo hambriento alrededor de la cabaña, y la lluvia no caía, se desplomaba, golpeando el techo de plástico y madera con la furia de 1000 tambores. Elena y Lucas estaban acurrucados en el único colchón que habían traído, intentando conservar el calor corporal bajo una manta delgada y húmeda. La linterna a pilas, comprada con los últimos pesos que le había enviado una prima, proyectaba un círculo de luz temblorosa en la oscuridad. Afuera, el mundo era un caos de agua y viento. De repente, un nuevo sonido se unió a la sinfonía de la tormenta. Un goteo, ploc, lento y solitario al principio. Elena sintió el corazón encogerse. Conocía ese sonido. Era el preludio de la inundación.
La primera nota de una canción que había aprendido a odiar en la villa. Intentó ignorarlo, rezando para que fuera una falsa alarma, pero el ritmo se aceleró. Ploc, 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 ploc. Se convirtió en un golpeteo constante y rápido, un arroyo dentro de su refugio. La humedad ya no estaba solo en el aire, se estaba volviendo tangible, una amenaza directa. El olor a tierra mojada se intensificó, mezclado con el hedor a moho que la lluvia parecía despertar de las paredes. Movió el haz de la linterna hacia el techo y la vio. Una mancha oscura que crecía rápidamente justo encima de la cama improvisada. La gotera caía con una precisión cruel sobre el borde del colchón donde Lucas dormía, ajeno a todo. Ver esas gotas frías salpicando a centímetros de la cabeza de su hijo encendió en ella una furia impotente. Este lugar no les daba tregua. Cada pequeño avance era aplastado por un nuevo revés. Cada día era una batalla que la dejaba más exhausta que el anterior. Su cuerpo entero dolía de frío y de cansancio. Se levantó, el suelo helado y pegajoso bajo sus pies descalzos. La sensación de la madera podrida y húmeda le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Cogió uno de los baldes vacíos y lo colocó debajo del torrente. El sonido del agua golpeando el plástico fue un estruendo que llenó la pequeña habitación, un recordatorio sonoro y constante de su fracaso para proporcionar un techo seguro. La desesperación era un sabor metálico en su boca. El balde no sería suficiente. La mancha en el techo se expandía y nuevas goteras empezaban a formarse a su alrededor. La única solución era subir al desván. La idea le heló la sangre. Nunca había subido. La escalera de mano que llevaba a la trampilla era vieja y carcomida, y la oscuridad de allá arriba le parecía un pozo lleno de arañas, ratas y quién sabe qué más. Pero la imagen de Lucas temblando de frío en una cama empapada era un motor más potente que su miedo. Tenía que hacerlo. «Quédate aquí, mi amor. No te muevas», le susurró al niño dormido, aunque sabía que no podía oírla por encima del estruendo de la tormenta. Arrastró la pesada mesa de madera hasta colocarla debajo de la trampilla y subió la escalera con el corazón martilleándole en el pecho. Cada peldaño crujía bajo su peso, un sonido de madera vieja quejándose, amenazando con ceder en cualquier momento. Sentía las astillas clavándose en las palmas de sus manos mientras se aferraba con fuerza. Empujó la trampilla con el hombro. Se abrió con un chirrido agónico, liberando una bocanada de aire viciado, un olor denso a polvo antiguo, a madera seca y a nidos de pájaros abandonados. Era un olor distinto al del moho de abajo, era el olor del tiempo estancado. Subió el último peldaño y asomó la cabeza, barriendo la oscuridad con el haz de la linterna. El desván era un espacio bajo y claustrofóbico. Vigas de madera oscura cruzaban por encima de su cabeza como las costillas de un esqueleto. Telarañas gruesas como algodón colgaban por todas partes, brillando espectralmente a la luz. El ruido de la lluvia sobre el techo, ahora a escasos centímetros de su cabeza, era ensordecedor, un martilleo incesante y violento. El viento se colaba por las rendijas con un silbido agudo y fantasmal. Sintió un pánico primario, la necesidad de bajar corriendo, pero la imagen de la gotera la mantuvo allí, anclada a su propósito. Era un lugar olvidado, un vientre oscuro y polvoriento que no había visto la luz en décadas. Se movió con cuidado sobre las tablas del suelo, probando cada una antes de apoyar todo su peso. El suelo se sentía irregular y traicionero. El haz de luz bailaba, revelando montones de hojas secas y excrementos de roedores en las esquinas. Buscaba el origen de la filtración, un agujero, una teja rota, cualquier cosa. Caminaba agachada para no golpearse la cabeza con las vigas, el cuerpo tenso, los oídos alerta a cualquier sonido que no fuera la tormenta. El aire era tan espeso que parecía masticarse. Y entonces, al dar un paso hacia el centro del desván, algo ocurrió. La tabla bajo su pie derecho no crujió como las demás. Se hundió ligeramente, con un sonido sordo y hueco, una clonk, que fue completamente diferente al quejido de la madera vieja. Perdió el equilibrio por un instante. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando.
pero no hubo ningún crujido de ruptura. La tabla simplemente se había movido. La adrenalina reemplazó al miedo. Se arrodilló lentamente sobre la tabla contigua, enfocando el haz de la linterna directamente sobre la que se había movido. A primera vista, parecía igual a las demás, cubierta por la misma capa de polvo y suciedad, pero al mirar más de cerca, la luz reveló algo que le erizó la piel. Los bordes. Los bordes de la tabla no eran irregulares y astillados como los de una madera vieja. Eran rectos, demasiado rectos, con una precisión que no podía ser natural. Pasó la punta de su dedo por el contorno y sintió un corte limpio, una línea fina y deliberada que la separaba de las tablas adyacentes. Un arrepio le recorrió la nuca. Esta tabla no estaba suelta por la vejez o la podredumbre. Alguien la había cortado a propósito y luego la había vuelto a encajar en su sitio. Una pregunta nació en medio del caos de la tormenta, una pregunta tan clara y potente que silenció todo lo demás. ¿Por qué? La curiosidad, una fuerza que no había sentido en meses, se apoderó de ella. Se olvidó de la gotera, de la lluvia, del frío. Toda su atención se centró en ese trozo de madera. Usó sus uñas para intentar levantar un borde, pero estaba encajado con fuerza. La madera estaba hinchada por la humedad de años de abandono. Buscó a su alrededor algo que pudiera usar como palanca. Sus dedos encontraron un trozo de hierro oxidado cerca de una de las vigas, quizás parte de una vieja herramienta. Se sentía frío y áspero en su mano. Con cuidado, introdujo la punta en la fina línea del corte y empezó a hacer palanca. La madera gimió en protesta, un sonido largo y quejumbroso que se mezcló con el aullido del viento. Puso todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo, sus músculos tensos. Podía sentir el sudor frío en su frente a pesar del frío del ambiente. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de excitación y temor. Con un último esfuerzo y un chasquido seco, un lado de la tabla cedió y se levantó unos centímetros. El sonido fue como un disparo en el silencio relativo del desván. Elena se detuvo, con el corazón en la garganta, esperando. Pero solo el rugido de la tormenta le respondió. Volvió a hacer palanca, esta vez con más facilidad, hasta que la tabla se soltó por completo. La levantó con ambas manos. Era pesada, de madera maciza. La dejó a un lado y dirigió el haz de luz hacia el agujero que había quedado al descubierto. Debajo no había vigas ni aislante. Había un pequeño hueco oscuro, un compartimento rectangular perfectamente recortado en el subsuelo del desván. Un escondite. Del hueco emanó una ráfaga de aire encerrado, un olor a polvo milenario y a algo más. Un aroma seco y casi dulce, como el de papel muy viejo. Sintió un escalofrío, pero esta vez no era de frío, sino de descubrimiento. Estaba en el umbral de un secreto. Su mano temblaba mientras bajaba la linterna para iluminar el interior del compartimento. El espacio no era grande, apenas lo suficiente para albergar su contenido, y allí, en el fondo, descansaba un objeto. No era el brillo del oro ni de las joyas, era algo mucho más humilde y, de alguna manera, más misterioso. Una pequeña caja rectangular de lata, cubierta por una gruesa capa de óxido rojizo y marrón. La luz se reflejaba de forma opaca en su superficie corroída. Parecía increíblemente vieja, como si hubiera estado esperando en esa oscuridad durante una eternidad. Elena se quedó mirándola, hipnotizada. Una caja escondida deliberadamente bajo el suelo de un desván abandonado. La mente se le disparó con posibilidades. ¿Dinero? ¿Joyas de una familia olvidada? Una pequeña y desesperada llama de esperanza, la misma que había intentado extinguir, comenzó a arder de nuevo en su pecho, débil pero tenaz. Con una vacilación que duró apenas un segundo, metió la mano en el hueco. Sus dedos rozaron las paredes frías y polvorientas antes de tocar la caja. La superficie se sentía áspera y fría bajo su piel, el óxido desprendiéndose en finas escamas al contacto. Era más pesada de lo que aparentaba. Tenía una densidad que prometía contenido. La agarró con ambas manos y la levantó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. La sacó del hueco y la colocó sobre las tablas del suelo, justo en el centro del círculo de luz de la linterna. Por un momento se quedó allí, arrodillada en el suelo sucio,
con la tormenta rugiendo sobre ella, simplemente contemplando el objeto. Era un testigo mudo de un pasado desconocido, un cofre del tesoro que podía contener la respuesta a sus plegarias o simplemente más decepción. La náusea del nerviosismo le subió a la garganta. La sostuvo cerca de su oído y la sacudió suavemente. El sonido que produjo no fue el tintineo metálico y alegre de las monedas, ni el traqueteo de las joyas. Fue un golpe sordo y suave, un thump apagado, como si lo que hubiera dentro fuera algo blando, algo hecho de papel o tela. La pequeña llama de esperanza vaciló, pero no se apagó. Quizás eran billetes, fajos de billetes viejos. La idea era tan vertiginosa que tuvo que cerrar los ojos un instante. Con los dedos temblorosos, buscó la juntura de la tapa. Estaba sellada por el óxido, fusionada por el tiempo y la humedad. Intentó abrirla con las uñas, arañando inútilmente el metal corroído. La frustración comenzó a crecer, una ansiedad febril por saber qué había dentro. La caja se negaba a revelar su secreto. Era como si el pasado se resistiera a ser descubierto, protegiendo su contenido de ojos extraños. Volvió a tomar el trozo de hierro que había usado como palanca. Con una precisión quirúrgica que le sorprendió, insertó la punta en la fina línea que separaba la tapa del cuerpo de la caja. Hizo palanca con cuidado, moviéndose a lo largo del perímetro, escuchando el chirrido metálico del óxido al romperse. Era un sonido desagradable, como el de unos dientes rechinando. Le llevó varios minutos de esfuerzo concentrado, sus nudillos blancos por la fuerza que ejercía. El sudor le goteaba por la sien y su respiración era un jadeo entrecortado. Finalmente, con un último giro de muñeca y un grito metálico y agudo, la tapa cedió. Saltó y cayó a un lado con un golpe seco. Elena contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo vibrar en sus costillas. El momento de la verdad había llegado. Bajó la linterna, su mano temblando violentamente para iluminar el interior de la caja. Lo primero que vio la desconcertó. No había fajos de billetes, no había joyas. En su lugar, el interior de la caja estaba ocupado casi por completo por un bulto envuelto en lo que parecía ser un trozo de tela de seda, ahora amarillenta y manchada por el tiempo. Y atando todo el paquete, una cinta, una delgada cinta de raso de un color que alguna vez pudo haber sido rosa o rojo, pero que ahora estaba desvaído a un pálido color hueso. La visión de esa cinta delicada en medio de tanta podredumbre y abandono fue extrañamente conmovedora. Era un toque de feminidad, de cuidado, de algo personal y querido, preservado en una tumba de metal oxidado. Sintió una punzada de decepción, aguda y amarga. No había dinero, no había una solución mágica a sus problemas, solo un paquete viejo y sin valor aparente. El peso del mundo volvió a caer sobre sus hombros. Por un momento, sintió el impulso de cerrar la caja y devolverla a su escondite, de enterrar esa falsa esperanza de nuevo en la oscuridad. Pero algo la detuvo: la cinta. Ese pequeño detalle frágil y descolorido hablaba de alguien, de una historia. Con dedos que ahora se sentían torpes y grandes, tiró suavemente de los extremos de la cinta. El nudo, seco y quebradizo por el paso de las décadas, se deshizo casi al instante, convirtiéndose en polvo entre sus dedos. La cinta se desenrolló, dejando al descubierto el contenido. Eran cartas, un fajo grueso de cartas, el papel amarillento y frágil, las esquinas dobladas y gastadas. Estaban escritas con una tinta azul que se había desvanecido a un gris pálido. El olor que emanaba de ellas se intensificó, el perfume seco y polvoriento del papel antiguo y los secretos guardados. Con un cuidado infinito, como si temiera que se desintegraran al tacto, levantó el fajo de cartas de la caja. Eran sorprendentemente livianas, etéreas, como si el peso de las palabras que contenían se hubiera evaporado con el tiempo. El paquete estaba envuelto en la primera hoja, que no tenía sobre. La caligrafía era elegante, inclinada y claramente femenina. Una escritura de otra época, llena de bucles y curvas que hablaban de una educación y un tiempo que ya no existían. Se sentó sobre sus talones en el suelo del desván, con la tormenta todavía rugiendo como un monstruo afuera, y se sintió completamente desconectada de su propia realidad. Ya no era Elena,
la madre soltera y desesperada. Era una arqueóloga de un pasado íntimo, a punto de profanar la tumba de los recuerdos de otra persona. El sentimiento era una mezcla de culpa y una curiosidad irresistible. Desdobló con sumo cuidado la primera carta, que crujió suavemente en protesta. El papel era tan frágil que parecía traslúcido a la luz de la linterna. Sus ojos buscaron la fecha, escrita en la esquina superior derecha, 14 de octubre de 1978. La fecha la golpeó con una fuerza inesperada. 1978, plena dictadura cívico-militar, un periodo oscuro y terrible de la historia argentina, una época de la que solo había oído hablar en susurros y en las noticias, una era de miedo, desapariciones y silencio. La cabaña, la caja, las cartas, todo adquirió de repente un peso ominoso. Esto ya no era un simple secreto familiar, podía ser algo mucho más oscuro y peligroso. Sintió un nudo de aprensión formarse en su estómago, un miedo frío que no tenía nada que ver con la tormenta. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. La caligrafía, aunque desvaída, era perfectamente legible. Mi amor, comenzaba. Te escribo de nuevo desde nuestro refugio, con el sonido de los grillos como única compañía. Afuera la noche es inmensa y me da miedo, pero pensar en ti me da calor. Hoy te vi de lejos, en el pueblo, y mi corazón se detuvo como siempre. Qué injusto es este mundo que nos obliga a amarnos en las sombras. Qué cruel es este miedo que no nos deja respirar. Las palabras eran las de una joven enamorada, llenas de anhelo y melancolía, pero debajo de la superficie del romance, Elena podía sentir una corriente subterránea de pánico, la tensión de un amor prohibido en tiempos peligrosos. La palabra refugio y la frase amarnos en las sombras resonaron en el desván oscuro con un eco siniestro. Siguió leyendo, pasando las páginas con una delicadeza reverencial. Las cartas no contaban una historia de amor feliz, sino una crónica de miedo creciente. La escritora, una joven llamada Lidia, hablaba de su militancia política, de sus compañeros que desaparecían en la noche, de su decisión de esconderse en esa cabaña remota que pertenecía a una tía abuela suya, y hablaba de su amor prohibido por el hijo de un hombre poderoso de la zona, un estanciero que apoyaba abiertamente al régimen militar. Cada carta era una mezcla desgarradora de amor apasionado y terror palpable. Elena podía sentir el pánico de Lidia filtrándose a través de las décadas, su soledad, su aislamiento. La cabaña dejó de ser una simple ruina para convertirse en un escenario, el último refugio de una joven perseguida. El aire del desván se sentía pesado, cargado con el fantasma de su presencia. Pasó a la siguiente carta y a la siguiente, devorando la historia con una urgencia febril. El romance de Lidia florecía en secreto, con encuentros furtivos en el monte, bajo la luz de la luna. Él le llevaba comida, libros y promesas de un futuro juntos, lejos de todo, en otro país. Pero la sombra del padre de él, el poderoso estanciero, se cernía sobre ellos como un ave de rapiña. Lidia lo describía como un hombre frío, cruel, cuyos ojos parecían verlo todo. En una de las cartas, fechada en diciembre de 1978, la alegría se filtraba a través del miedo. Lidia le contaba a su amado que creía estar embarazada. Una vida nueva, una semilla de esperanza en medio de la muerte. Elena sintió una punzada en el corazón. Era una historia que conocía muy bien, la de una madre dispuesta a todo por su hijo. Pero la alegría de Lidia era frágil, teñida de un pavor aún mayor. La última carta del fajo era diferente. No estaba doblada cuidadosamente como las demás. Estaba arrugada, como si la hubieran apretado en un puño. No tenía fecha. La caligrafía, normalmente tan elegante, era un garabato casi ilegible, las letras deformadas por la prisa y el pánico. «Vienen», escribió Lidia. «Puedo oír el motor de los autos en el camino de tierra. No es él, no es tu auto, son ellos. Tu padre lo sabe, nos ha descubierto, nos ha traicionado. Oh, Dios mío, mi amor, ¿qué será de nuestro hijo? ¿Qué será de mí? No sé qué hacer, no hay dónde correr. La noche está tan oscura y yo estoy tan sola. Te amo siempre». La palabra siempre estaba cortada a la mitad.
La pluma había dejado un rastro de tinta, un arañazo desesperado que se salía de la página, como si la mano que escribía hubiera sido arrancada del papel a la fuerza. El silencio después de esa última palabra inacabada era absoluto. Elena se quedó inmóvil, arrodillada en la oscuridad del desván. El papel temblaba en sus manos. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero ella ya no la oía. El único sonido era el eco de ese grito silencioso atrapado en el papel durante más de 40 años. La historia de Lidia, una joven enamorada, embarazada y aterrorizada, entregada a la muerte por el padre del hombre que amaba, la golpeó con la fuerza de una ola. Se imaginó a Lidia en esa misma cabaña, escuchando los motores acercándose en la noche, escribiendo esas últimas palabras desesperadas. Podía sentir su pánico, su terror, su soledad. Era una sensación tan vívida y abrumadora que le cortó la respiración. La historia ya no estaba en el papel. Estaba en las paredes de la cabaña, en el aire que respiraba. El lugar estaba impregnado de su tragedia. Sintió las lágrimas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de autocompasión por su propia miseria, sino de una empatía profunda y dolorosa por esa desconocida. Eran lágrimas por Lidia, por su amor perdido, por su hijo que nunca llegó a nacer o que nació en el infierno, por su vida truncada de la manera más cruel. Sintió una conexión extraña y poderosa con ella. Ambas habían llegado a esa cabaña buscando un refugio. Ambas habían luchado solas por un futuro para sus hijos, pero la batalla de Lidia había terminado en una noche de terror. El frío que sentía Elena ahora no provenía de la tormenta, sino de la historia que acababa de desenterrar. Un frío que le calaba el alma, el frío de la injusticia y de la muerte violenta. Se abrazó a sí misma, intentando detener un temblor que la sacudía desde dentro. La decepción por no haber encontrado dinero se había transformado en algo mucho más complejo y pesado. Había encontrado algo infinitamente más valioso y peligroso: la verdad. Una verdad que había permanecido enterrada durante décadas, esperando a que alguien la encontrara. La caja de lata ya no era solo una caja. Era un cofre de Pandora que acababa de abrir. Y ahora, el secreto de Lidia era también su secreto. La responsabilidad de ello se sentía como un peso abrumador sobre sus hombros. Miró las cartas, la prueba tangible de un crimen horrible, un crimen cometido por un hombre que, según Lidia, era poderoso y temido en la región. Un hombre que, si seguía vivo, tendría ahora unos 80 años, pero que probablemente seguiría siendo igual de poderoso. La pregunta que flotaba en el aire viciado del desván era aterradora. ¿Qué debía hacer ahora con esta verdad? Cuidadosamente, como si fueran el tesoro más frágil del mundo, volvió a guardar las cartas en la caja de lata. Cerró la tapa, el sonido metálico resonando en el desván. Se sentía diferente. La cabaña se sentía diferente. Ya no era solo una ruina que la atormentaba con sus goteras y su podredumbre. Ahora era un santuario, la escena de un crimen, un monumento a una vida robada. Y ella, Elena, sin quererlo, se había convertido en su guardiana. Bajó del desván, con la caja de lata apretada contra su pecho, su mente girando en un torbellino de miedo y determinación. La gotera seguía cayendo rítmicamente en el balde, un sonido que ahora parecía un reloj, marcando un tiempo nuevo, un tiempo de peligro y de decisiones imposibles. El misterio había reemplazado a la miseria, y Elena sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que su lucha por la supervivencia acababa de entrar en un territorio mucho más oscuro y mortal. La tormenta amainaba, pero el estruendo en la cabeza de Elena era más fuerte que cualquier trueno. Sentada en el borde del colchón, con Lucas durmiendo a su lado, volvió a abrir la caja de lata. El olor a papel viejo y a un perfume floral casi extinto se mezcló con el hedor a humedad de la cabaña, creando una atmósfera fantasmal. Con dedos temblorosos, extrajo de nuevo las cartas. El papel, frágil y casi traslúcido, se sentía como piel seca bajo sus yemas. Cada doblez, cada mancha de tiempo, era un vestigio de la vida de Lidia. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de frío, sino de una conexión profana con el pasado. No estaba sosteniendo simples cartas, sostenía la última confesión de una mujer, el testamento de un crimen atroz. El corazón le latía con una fuerza desbocada.
Un tambor sordo que marcaba el ritmo de un miedo que no conocía, la miseria económica, que hasta hacía unas horas era su único monstruo, ahora parecía un problema menor, casi insignificante, frente al abismo que se abría ante ella. Releyó las primeras líneas, las palabras de amor furtivo de Lidia, y el terror subyacente se sintió más agudo esta vez. Qué injusto es este mundo que nos obliga a amarnos en las sombras. La sombra de la que hablaba Lidia ya no era una metáfora romántica, era la sombra literal y asesina de la dictadura. Elena miró a su alrededor, a las paredes manchadas de la cabaña. Este no era un refugio, había sido una trampa mortal. Cada rincón, cada tabla del suelo, cada grieta en la madera parecía susurrar la historia de Lidia. Sintió el pánico de la joven como si fuera propio, la claustrofobia de estar escondida, el corazón saltando con cada sonido extraño en la noche. La empatía era una fuerza física que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Elena, que se había sentido la persona más sola del mundo, ahora sentía la compañía de un fantasma, una presencia que exigía ser escuchada, que le imploraba desde el papel amarillento que no la dejara en el olvido una segunda vez. Este lugar estaba vivo con su memoria. Luego llegó a la carta que mencionaba el embarazo. Creo que una vida nueva crece dentro de mí, una pequeña luz nuestra en medio de esta oscuridad. La frase le atravesó el alma. Como madre, entendió la magnitud de esa esperanza y de ese terror. Se tocó su propio vientre, recordando la mezcla de alegría y miedo que había sentido al saber de Lucas. Pero su miedo no era nada comparado con el de Lidia. Un hijo nacido del amor con el hijo del enemigo, un enemigo que tenía el poder de la vida y la muerte. La injusticia de todo aquello le provocó una náusea violenta. La imagen de Lidia, joven, embarazada y sola, enfrentándose a un poder tan monstruoso, era insoportable. Era un crimen dentro de otro crimen, una capa de crueldad sobre otra. Las palabras ya no eran solo tinta sobre papel, eran un grito de auxilio que había tardado más de 40 años en ser escuchado, un eco de una vida robada y de otra que nunca tuvo la oportunidad de empezar. Sintió una rabia fría y profunda nacer en sus entrañas, y finalmente, la última carta, la caligrafía desesperada, las palabras interrumpidas. Puedo oír el motor de los autos. Tu padre lo sabe. Nos ha traicionado. ¿Qué será de nuestro hijo? Te amo siempre. El arañazo final de la pluma era la cicatriz de una vida interrumpida bruscamente. Elena podía oírlo. Podía oír el rugido de los Ford Falcon sin identificación en el camino de tierra, ver las luces cegadoras barriendo las paredes de la cabaña, sentir el pánico helado de Lidia al darse cuenta de que no había escapatoria. La historia se materializó a su alrededor con una viveza aterradora. El aire se volvió gélido. Se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El crimen no era una abstracción histórica. Había ocurrido allí mismo, en ese mismo suelo que ella pisaba. La cabaña no era un santuario, era una tumba, y el silencio que la envolvía no era paz, sino el pesado manto que cubre a los muertos sin nombre y sin justicia. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de paranoia. Elena escondió la caja de lata bajo el colchón, pero su presencia era un bulto que sentía constantemente en la espalda, un peso físico y mental. Cada sonido del campo, que antes era monótono, ahora era una amenaza potencial. El crujido de una rama, el aullido del viento, el vuelo repentino de un pájaro, todo hacía que su corazón se disparara y que el sudor frío le perlase la frente. Mantenía a Lucas cerca, inventando juegos dentro de la cabaña para evitar que se alejara demasiado. Su miedo era un animal enjaulado, arañando las paredes de su mente. Sabía que el estanciero de las cartas, el padre del amante de Lidia, era la clave de todo. ¿Seguiría vivo? ¿Seguiría siendo el dueño de esas tierras infinitas que rodeaban su pequeño infierno? La pregunta era una brasa ardiente en su cerebro, una pregunta demasiado peligrosa para ser formulada en voz alta a nadie en el pueblo cercano, donde los extraños eran vistos con una desconfianza ancestral. Una tarde, mientras recogía leña seca al borde del camino, un viejo peón pasó a caballo. El hombre la saludó con un gesto de cabeza,
sus ojos curtidos por el sol registrando su presencia con curiosidad, buscando una conexión, cualquier conexión. Elena le preguntó por la vieja estancia abandonada que se veía a lo lejos. El hombre escupió al suelo polvoriento. Ah, eso, sigue siendo de los Alfonso. El viejo don Alfonso sigue al mando, aunque ya tiene 80 y pico. Un hombre duro, siempre lo fue, ¿eh? El nombre, Alfonso, la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Era él, el estanciero de las cartas, el hombre que había denunciado a Lidia. Estaba vivo y estaba cerca. El peón continuó su camino, ajeno a la bomba que acababa de detonar. Elena se quedó paralizada. La leña se le cayó de los brazos. El miedo dejó de ser una suposición para convertirse en una certeza de hielo que le recorrió las venas. El monstruo de la historia de Lidia no era un fantasma, era su vecino. 2 días después, el sonido llegó. No era el crujido de ramas ni el silbido del viento. Era un sonido moderno, mecánico y ajeno a la quietud del campo. El motor potente de un vehículo de lujo, acercándose por el camino de tierra. Un sonido que no pertenecía a ese mundo de pobreza y abandono. Elena sintió un pánico instantáneo y visceral. Su primer instinto fue agarrar a Lucas y correr, esconderse en el monte. ¿Pero dónde? ¿Por cuánto tiempo? Su cuerpo se quedó congelado junto a la puerta, mientras el sonido se hacía más y más fuerte. Una camioneta negra, impecablemente limpia y brillante bajo el sol de la tarde, apareció al final del camino. Era una aparición tan fuera de lugar que parecía una alucinación, un tiburón nadando en un estanque. El vehículo se detuvo a unos metros de la cabaña. El motor se apagó con un ronroneo suave y la nube de polvo que levantó se asentó lentamente, como un telón que se alza para revelar la escena de una tragedia inminente. El silencio que siguió fue atronador. La puerta del conductor se abrió con un clic sólido y caro, y de ella descendió un hombre, que era viejo, sin duda. Su pelo era completamente blanco y su piel estaba surcada por las arrugas profundas de una vida vivida al sol, pero no había nada de frágil en él. Se movía con una rigidez autoritaria, su espalda recta, sus hombros anchos bajo una costosa camisa de campo. A pesar de sus 80 años, emanaba un aura de poder y control absolutos, una frialdad que se podía sentir incluso a distancia. Sus ojos, pequeños y de un azul pálido como el hielo, barrieron la cabaña con una mezcla de desdén y análisis. Era él, era Alfonso. Elena lo supo con una certeza que le heló la sangre en las venas. Era el mismo hombre de las cartas, envejecido por el tiempo, pero con la misma crueldad intacta en la mirada. El corazón le martilleaba contra las costillas tan fuerte que temía que el hombre pudiera oírlo desde donde estaba. Se sentía como un ratón observado por un halcón. Alfonso caminó hacia ella, sus botas de cuero caras aplastando las malas hierbas con una indiferencia brutal. Cada paso era deliberado, pesado, el de un hombre acostumbrado a que la tierra se someta a su voluntad. Elena se obligó a no retroceder. Agarró la mano de Lucas, que la miraba sin comprender. Sintió la necesidad imperiosa de protegerlo, de poner su propio cuerpo como un escudo. Cuando el hombre llegó al porche desvencijado, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos helados. Era una sonrisa falsa, una máscara de cordialidad que apenas ocultaba el depredador que había debajo. El olor que lo envolvía, una mezcla de tabaco caro y una loción cítrica, invadió el aire, un aroma de riqueza y poder que chocaba violentamente con el olor a mojo y pobreza de la cabaña. El contraste era nauseabundo. Se sentía sucia, pequeña e indefensa ante su presencia. Él era el dueño de todo, y ella era solo una basura que el viento había arrastrado a su propiedad. «Buenas tardes», dijo. Su voz era sorprendentemente suave, casi paternal, pero con un filo de acero debajo. «Veo que tenemos nuevos vecinos». Sus ojos azules pasaron de Elena a Lucas, y luego recorrieron la fachada ruinosa de la cabaña con una mueca de falso pesar. «Pobre mujer, debe ser muy duro para usted y el niño vivir en esta ruina. Me enteré por uno de mis empleados que había gente de la capital aquí y quise venir personalmente a ver si necesitaban algo». Las palabras «gente de la capital»
estaban cargadas de un desprecio apenas disimulado. Elena sintió la garganta seca. No podía articular palabra. Simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible. La náusea le subía por la garganta. Sabía que aquello era un teatro, una actuación calculada cuyo propósito todavía no entendía, pero que la aterrorizaba. Cada segundo bajo su mirada se sentía como una eternidad. Cada palabra amable era una amenaza velada, cada gesto una demostración de poder. Él continuó con su tono de falsa benevolencia. «Mire, esta tierra no vale nada. Esta cabaña está a punto de caerse. No es un lugar seguro para una mujer sola con un niño». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego metió una mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un fajo de billetes, sujeto con una goma elástica. No era un fajo grande. «Quiero ayudarla», dijo, extendiendo el dinero hacia ella. «Tome esto. Es una pequeña ayuda para que pueda encontrar un lugar mejor en el pueblo, o para que vuelva a la ciudad. Solo le pido que desocupe este lugar. No me gusta tener gente viviendo aquí». La oferta era un insulto. La cantidad era irrisoria, apenas suficiente para unos pocos días de alquiler en cualquier parte. Elena sintió una oleada de rabia impotente mezclada con el pánico. Comprarla por unas migajas, borrarla de su vista como si fuera una molestia menor. Era la misma arrogancia, el mismo desprecio por la vida de los demás que había leído en las cartas de Lidia. Elena no movió la mano para coger el dinero. Sus ojos estaban fijos en los de él, intentando mantener una expresión neutra, mientras su interior era un torbellino de terror y furia. Podía sentir sus ojos fríos escrutándola, intentando leer sus pensamientos, evaluando su nivel de amenaza. Sentía el calor de la caja de lata bajo el colchón a sus espaldas, como si las cartas estuvieran quemando a través de la tela, a punto de delatarla. El silencio se alargó, tenso y vibrante. Lucas se apretó más contra su pierna, asustado por la tensión que emanaba de su madre. La sonrisa de Alfonso se desvaneció un poco, una pequeña grieta en su máscara de simpatía. «Es una oferta generosa, señorita. Debería aceptarla», insistió, su voz perdiendo un grado de su calidez artificial. Elena sabía que no estaba preguntando, estaba dando una orden. La oferta no era una ayuda, era un ultimátum. Tenía que irse, ahora. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué ahora, después de tantos años de abandono, esta cabaña se había vuelto tan importante para él? «Este lugar trae malos recuerdos», dijo Alfonso, casi para sí mismo, su mirada perdida por un instante en la madera podrida de la cabaña. Era la primera grieta genuina en su armadura, una admisión involuntaria que confirmó todas las sospechas de Elena. El aire se volvió aún más denso, cargado de historia no contada. Su presencia aquí, la presencia de gente de la capital, había removido algo que él creía enterrado para siempre. Probablemente temía que alguien curioso empezara a hacer preguntas, a remover el pasado. Y Elena tenía en sus manos no solo las preguntas, sino todas las respuestas. Se dio cuenta con un terror paralizante de que su vida y la de su hijo pendían de un hilo. Este hombre no se detendría ante nada para proteger su secreto, su nombre y su legado. Lo había hecho 40 años atrás, y no había ninguna razón para pensar que no lo haría de nuevo. La sensación de peligro inminente era tan real que casi podía saborearla, un gusto metálico y amargo en la boca. Él guardó el dinero en su bolsillo, su rostro ahora una máscara de fría impaciencia. La farsa había terminado. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo después de dar 2 pasos y la miró por encima del hombro. Su voz, cuando habló de nuevo, era un susurro helado, despojado de toda cordialidad. «Le daré un par de días para que lo piense, pero si yo fuera usted, me iría esta misma noche». Hizo una pausa, y sus ojos azules se clavaron en los de ella con una intensidad letal. «Esta es una zona muy aislada, muy peligrosa para una mujer sola. A la gente curiosa, a veces, le suceden accidentes lamentables». La amenaza ya no era velada, era explícita, brutal y definitiva. Un relámpago de puro terror recorrió la espina dorsal de Elena, dejándola sin aliento, paralizada. Vio en sus ojos la misma crueldad que había condenado a Lidia. La historia se estaba repitiendo, y ella era la nueva protagonista.
Él se giró y se alejó sin decir una palabra más. Subió a su camioneta y se fue, dejando un silencio más aterrador que cualquier grito. Elena se quedó de pie, temblando, mucho después de que el sonido del motor se desvaneciera en la distancia. La amenaza de Alfonso flotaba en el aire quieto de la tarde, venenosa y tangible. Miró el rostro asustado de su hijo y luego hacia el interior de la cabaña, hacia el colchón donde se escondía la verdad. Tenía la prueba de un crimen monstruoso, pero esa misma prueba era ahora la sentencia de muerte para ella y para Lucas. El hombre más poderoso de la región sabía que ella estaba allí y la quería fuera, viva o muerta. El dilema era insoportable, una elección imposible entre dos abismos. Proteger a su hijo significaba huir, callar y permitir que el asesino de Lidia ganara de nuevo, dejando que su memoria fuera enterrada para siempre. Buscar justicia significaba enfrentarse a un monstruo que no dudaría en aplastarlos. ¿Y tú qué harías en el lugar de Elena? ¿Guardarías el secreto para proteger a tu hijo o arriesgarías todo lo que tienes en busca de justicia? El terror era una bestia viva dentro de Elena, una criatura con garras heladas que le atenazaba las entrañas y le robaba el aliento. La amenaza de Alfonso no había sido una simple advertencia, había sido una sentencia. Las palabras accidentes lamentables resonaban en su cabeza, un eco macabro que se mezclaba con el zumbido de los insectos al atardecer. Se quedó inmóvil, con la mano de Lucas aferrada a la suya, viendo cómo la nube de polvo levantada por la camioneta negra se disolvía en la inmensidad del campo, llevándose con ella la última pizca de seguridad que podría haber sentido. La soledad de la pampa, que antes le había parecido melancólica, ahora era aterradora. No había vecinos, no había testigos, no había a dónde correr. Sintió su cuerpo temblar con una violencia que no podía controlar, un espasmo de miedo puro que partía desde la médula de sus huesos. Miró la cabaña, su refugio precario, y la vio con nuevos ojos. Ya no era un hogar, era su ataúd potencial, una trampa de madera podrida en medio de la nada. La imagen del rostro de Alfonso, sus ojos de un azul gélido y sin alma, se superpuso a la de Lidia escribiendo su última carta. La historia se repetía con una fidelidad monstruosa. Ella, como Lidia, era una intrusa que sabía demasiado. Ella, como Lidia, era una madre intentando proteger a su hijo en un territorio hostil. La conexión con la mujer desaparecida se volvió insoportablemente real, una hermandad trágica a través del tiempo. Se sintió atrapada en la misma pesadilla, con el mismo monstruo acechándola desde las sombras de su poder. La desesperación le subió a la garganta como una bilis amarga. ¿Huir? ¿Pero a dónde? Alfonso era el dueño de todo lo que la vista alcanzaba. Sus ojos y oídos estaban en todas partes. Irse sin más sería como un cordero intentando escapar del lobo en su propio bosque. Y quedarse era esperar a que el accidente lamentable ocurriera. La vida de Lucas, su risa, su calor, su futuro, todo dependía de la decisión que tomara en los próximos minutos, y no había ninguna decisión buena. Fue entonces cuando un recuerdo fugaz brilló en la oscuridad de su pánico. El viejo peón a caballo, el hombre que le había hablado de don Alfonso. Joaquín recordaba su rostro curtido, sus ojos que parecían haberlo visto todo. Había una gravedad en él, una quietud que no era indiferencia, sino quizás la pesada carga de la memoria. Era una apuesta demencial, una posibilidad entre 1.000.000. Confiar en un completo desconocido. Pero era la única carta que le quedaba en una mano vacía. No podía enfrentarse a Alfonso sola. Necesitaba un aliado, por más improbable que fuera. La idea se aferró a su mente con la fuerza de la desesperación. Tenía que encontrarlo. Tenía que arriesgarse. La alternativa era la parálisis. Y la parálisis, lo sabía con una certeza visceral, era la muerte. Tomó una decisión, y con ella, una oleada de adrenalina helada barrió el miedo, no para anularlo, sino para convertirlo en combustible. Cogió a Lucas de la mano con una firmeza que no sentía. «Vamos, mi amor, vamos a dar un paseo al pueblo», dijo, su voz un susurro tenso. Entró en la cabaña por última vez. El olor a moho y a miedo ahora le resultaba insoportable.
Se movió con una rapidez febril. Su mente, antes paralizada, ahora funcionaba con una claridad cortante. No había tiempo para empacar ropa ni las pocas pertenencias que tenía. Solo había una cosa que importaba. Se arrodilló, levantó el colchón y agarró la caja de lata. El metal frío y oxidado se sentía como un ancla en medio de la tormenta, la única pieza sólida en un mundo que se desmoronaba. La apretó contra su pecho. Era pesada, pesada con la historia, con el crimen, con la única y frágil esperanza de justicia. Era su arma y su condena, todo en uno. Miró a su alrededor, a la miseria que había intentado convertir en un hogar, y no sintió nostalgia, solo la urgencia de huir. Agarró a Lucas, que la miraba con ojos grandes y confusos, y salió de la cabaña sin mirar atrás. El sol de la tarde, bajo y anaranjado, proyectaba sus sombras largas y huesudas sobre el camino de tierra, como si el propio campo intentara atraparlos. El camino hacia el pueblo se sintió eterno. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojizo que se le pegaba a la garganta seca. El silencio del campo, quebrado solo por el canto lejano de algún pájaro y el latido de su propio corazón en sus oídos, era opresivo. Elena caminaba rápido, casi corriendo, arrastrando a un confundido Lucas que apenas podía seguir su ritmo. La caja de lata, metida bajo su blusa, le rozaba la piel, un recordatorio constante, frío y pesado, del peligro que cargaba. Cada sombra de un árbol, cada poste de alambrado, le parecía la figura de un hombre esperando. Se sentía observada, cazada. La paranoia era un veneno que le recorría las venas, agudizando sus sentidos hasta el límite. Podía oler el miedo en su propio sudor, sentir el pulso frenético en su cuello. La amenaza de Alfonso no era una posibilidad futura, era una presencia activa que la seguía a cada paso. Una sombra que se alargaba a medida que el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Llegaron al pueblo justo cuando las primeras luces comenzaban a encenderse en las casas. Era un puñado de calles polvorientas, una plaza con árboles viejos y una sensación de tiempo detenido. La gente que se cruzaba con ellos los miraba con la curiosidad reservada a los forasteros, una curiosidad que a Elena le pareció cargada de sospecha. Preguntó por Joaquín a una anciana que barría su vereda. La mujer la miró de arriba a abajo, evaluándola, antes de señalar con el mentón hacia una pequeña casa al final de la calle. El viejo Joaquín vive allá, solo, dijo, y la palabra solo pareció una advertencia. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaba a unos metros de su única y desesperada esperanza. La casa de Joaquín era humilde, con paredes descascaradas y un pequeño jardín descuidado. Parecía tan solitaria como la suya. Se detuvo frente a la puerta de madera, el aliento atorado en el pecho. Levantar la mano para golpear se sintió como levantar una piedra de 100 kilos. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Joaquín era leal a Alfonso? Finalmente, con un temblor que no pudo controlar, golpeó. Toc, toc, toc. 3 golpes secos que sonaron como disparos en el silencio del atardecer. Esperó, conteniendo la respiración, sintiendo la pequeña mano de Lucas apretando la suya con fuerza. Los segundos se alargaron como minutos. Escuchó un ruido de pasos arrastrados en el interior, el sonido de una silla que se corría. La puerta se abrió con un chirrido lento, revelando la misma figura que había visto a caballo. Joaquín era aún más viejo y frágil de cerca. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, de un marrón apagado, la estudiaron con una cautela infinita, una desconfianza aprendida a lo largo de una vida de servidumbre y silencios. No dijo nada, solo esperó, su cuerpo enjuto bloqueando la entrada, una barrera silenciosa. Elena sintió que las palabras se le atoraban. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar la locura que la había llevado hasta su puerta? Sintió la presión de la caja de lata contra su piel, dándole un coraje que no tenía. «Señor Joaquín», empezó, su voz apenas un susurro ronco. «Perdón por molestarlo. Soy la mujer que vive en la cabaña abandonada, la del campo de los Alfonso, Jean». Al mencionar el nombre, vio un destello de algo en los ojos del anciano, un cambio casi imperceptible, una sombra que cruzó su mirada. No era sorpresa, era reconocimiento, y era miedo.
Eso le dio a Elena la certeza de que estaba en el lugar correcto. El anciano no la invitó a pasar. Siguió de pie en el umbral, su rostro una máscara impenetrable. El silencio se alargó de nuevo, cargado de tensión. Elena sabía que no podía andarse con rodeos. El tiempo corría en su contra. «Necesito su ayuda», dijo, y la súplica en su voz era tan desnuda, tan desesperada, que pareció conmover algo en el viejo peón. «Él vino a verme, don Alfonso, me amenazó. Quiere que me vaya». Las palabras salieron atropelladas, un torrente de pánico contenido que finalmente encontraba una salida. Joaquín no reaccionó, pero su mirada se desvió por un instante hacia el camino, como si esperara ver aparecer la camioneta negra. Con las manos temblando, Elena sacó la caja de lata de debajo de su blusa. El gesto fue como una confesión, una revelación. Se la tendió al anciano. «Encontré esto», dijo. En el desván, Joaquín miró la caja oxidada y su rostro pareció envejecer 10 años en un segundo. La reconoció. La conocía. Su mano arrugada y nudosa se alzó lentamente y la tomó, sus dedos rozando los de Elena. La caja parecía pesar 1 tonelada en sus manos. La miró durante un largo rato, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos ya no había cautela, sino una tristeza infinita y una resignación amarga. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y le indicó con un gesto de la cabeza que entrara. El interior de la casa era oscuro y olía a yerba mate y a soledad. Era un santuario humilde, pero por primera vez en semanas, Elena sintió que podía respirar, aunque fuera un aire cargado de secretos y dolor. El umbral que acababa de cruzar no era solo el de una casa, era el umbral del pasado. Joaquín los llevó a una pequeña cocina, iluminada por una única bombilla amarillenta. Hizo sentar a Lucas en una silla y le ofreció un vaso de agua, un gesto de humanidad que casi hizo llorar a Elena. Luego, se sentó frente a ella en la mesa de madera gastada y colocó la caja entre ambos. La miraba como si fuera a explotar. Sus manos temblaban visiblemente, mientras intentaba abrir la tapa oxidada. Elena lo ayudó, sus dedos uniéndose a los suyos en una extraña comunión. Cuando la tapa finalmente cedió, el olor a papel viejo llenó la pequeña cocina. Joaquín no necesitó leer las cartas. Sacó el fajo, lo sostuvo por un instante y luego cerró los ojos. Un suspiro largo y tembloroso escapó de sus labios. Era el suspiro de un hombre que había cargado con un peso terrible durante demasiado tiempo. «Lidia», susurró, y el nombre fue una oración, una elegía. El sonido de ese nombre en sus labios confirmó que toda la pesadilla era real. Joaquín era el guardián de la historia, y ahora estaba listo para compartirla. El anciano comenzó a hablar, su voz baja y rasposa, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. Contó la historia que Elena ya conocía por las cartas, pero con los detalles crudos y terrenales de un testigo. Habló del amor prohibido entre la joven militante de la ciudad y el hijo del estanciero, un buen muchacho atrapado bajo el pulgar de un padre tiránico. Habló de los encuentros secretos, de la esperanza juvenil que ambos compartían, una esperanza que él, desde su posición de simple peón, veía con un temor premonitorio. Su relato no era romántico, era el crudo testimonio de una tragedia anunciada. Describió al joven, destruido por el miedo a su padre, y a Lidia, valiente pero terriblemente sola. Elena escuchaba, cada palabra de Joaquín añadiendo una capa de realidad a la historia, haciendo que los fantasmas del papel se volvieran de carne y hueso. El aire de la cocina se volvió denso, pesado con el dolor de una historia que se había negado a morir del todo, que había latido en silencio en la memoria de este hombre. Alfonso lo descubrió todo, continuó Joaquín, su mirada perdida en los recuerdos. Para él era una deshonra intolerable. Su hijo, su heredero, mezclado con una subversiva, como las llamaba él. Pero había algo más, algo que nadie supo. Hizo una pausa, y el silencio fue tan profundo que Elena pudo oír la respiración de Lucas, que se había quedado dormido en la silla. Lidia estaba esperando un hijo. La revelación cayó sobre Elena con el peso de una lápida. Aunque ya lo sospechaba por las cartas, oírlo de boca de un testigo
lo hizo irrevocablemente real. Sintió una punzada de dolor tan aguda que le cortó la respiración. Un hijo, un nieto que Alfonso se negó a aceptar. Una vida que fue borrada antes de empezar. La crueldad del estanciero adquirió una nueva dimensión. Una profundidad monstruosa que superaba todo lo que había imaginado. La tragedia de Lidia no era solo política, era visceralmente personal. Era el exterminio de una familia para proteger un apellido. Cuando se la llevaron, cuando los militares vinieron por ella esa noche, el muchacho se rompió. La voz de Joaquín era apenas un murmullo. Se enfrentó a su padre. Lo acusó de ser un asesino. Hubo una pelea terrible, la peor que se oyó nunca en esa casa. A los pocos días, Alfonso lo mandó a Europa, un exilio, para que olvidara, para que callara. Nunca más volvió. Dicen que se consumió de pena y de culpa en algún lugar de España. La pieza que faltaba en el rompecabezas encajó con un clic doloroso. El amante de Lidia no la había abandonado. Había sido destruido por la traición de su propio padre. La historia de amor, que parecía interrumpida, tuvo su propio final trágico, un epílogo de dolor y exilio. Elena sintió una oleada de compasión por aquel joven sin nombre, otra víctima del mismo monstruo. La red de destrucción de Alfonso era vasta, envenenando y aniquilando todo lo que tocaba, incluso a su propia sangre. El poder del estanciero no era solo sobre la tierra, era sobre las vidas y las almas. Joaquín se inclinó sobre la mesa, su rostro a escasos centímetros del de Elena. Su voz bajó a un susurro conspirador, cargado de un secreto aún más oscuro. Él cree que nadie sabe, cree que el tiempo lo borró todo, pero yo sé dónde está. Los ojos del anciano brillaron con una luz febril. ¿El qué?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta y se negaba a aceptarla. El cuerpo de Lidia, dijo Joaquín, y las palabras parecieron dejarlo sin aire. No está sola. Después de esa noche, hubo otros, gente del pueblo, otros peones que no agachaban la cabeza. Desaparecían, y los rumores decían que había un lugar, dentro de la estancia, un viejo pozo de agua seco, donde los tiraban. La imagen que evocaron sus palabras fue tan horrenda que Elena sintió que iba a vomitar. Una fosa común, una tumba anónima en la propiedad del asesino, la prueba definitiva. La justicia, que parecía un sueño inalcanzable, de repente tenía una ubicación física, un lugar en el mapa. «Usted está en un peligro mortal», dijo Joaquín, su voz sacándola del trance de horror. «Ahora que Alfonso sabe que está en la cabaña, que hay alguien de afuera, no se detendrá. La amenaza que le hizo no es una broma. Él no deja cabos sueltos, nunca lo ha hecho». El miedo, que se había atenuado momentáneamente por las revelaciones, volvió con una fuerza arrolladora. La advertencia del anciano no era una suposición, era la conclusión lógica de 40 años de observar al monstruo en su hábitat natural. Elena miró a Lucas, dormido e inocente, y el instinto maternal de protección la invadió, una oleada de pánico y ferocidad. Tenía que sacarlo de allí, tenían que desaparecer. Pero, ¿y Lidia? ¿Y los otros cuerpos en el pozo? Podía simplemente huir y dejar que la verdad volviera a ser enterrada, esta vez para siempre. Se sentía desgarrada por un dilema imposible. La vida de su hijo contra la justicia de los muertos. La responsabilidad que sentía era un peso aplastante. No puede volver a esa cabaña. Es una trampa, insistió Joaquín, viendo la lucha en el rostro de Elena. Quédese aquí esta noche. Mañana, al amanecer, veremos qué hacer. Conozco a alguien en Buenos Aires, un abogado de derechos humanos. Guardé su contacto durante décadas, esperando el día. La prueba. La palabra prueba flotó en el aire, y ambos miraron la caja de latas sobre la mesa. Las cartas eran la llave, el testimonio de Joaquín y las cartas de Lidia. Juntas, podían ser la dinamita que derrumbara el imperio de Alfonso. Una chispa de esperanza, frágil pero intensa, se encendió en el pecho de Elena. Por primera vez veía un camino, una estrategia. No era solo una víctima huyendo, podía ser un instrumento de justicia. La idea era aterradora y, al mismo tiempo, extrañamente fortalecedora.
Asintió aceptando el plan del anciano, aceptando el refugio de su casa. La decisión estaba tomada. Se quedaría, lucharían, pero el destino y Alfonso tenían otros planes. La noche cayó sobre el pueblo, un manto de silencio y estrellas, pero para Elena el silencio estaba lleno de tensión. Aunque se sentía más segura en la pequeña casa de Joaquín, no podía relajarse. Cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de un perro, la hacía sobresaltar. Se asomaba a la ventana a cada rato, esperando ver las luces de la camioneta negra entrando en el pueblo. Joaquín, viendo su estado, intentaba calmarla, pero él también estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro de la pequeña sala, su rostro una máscara de preocupación. Habían despertado a un monstruo que llevaba 40 años dormido, y ambos sabían que su reacción sería rápida y brutal. El aire estaba cargado de una premonición, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era la calma tensa que precede a la explosión, una quietud antinatural que ponía los nervios de punta y helaba la sangre en las venas. La luna, casi llena, bañaba el paisaje con una luz pálida y fantasmal. Fue casi a medianoche cuando lo oyeron. No era un sonido en el pueblo, era un ruido lejano, llevado por el viento de la noche. Un sonido que Elena reconoció al instante, un sonido que estaba grabado a fuego en su memoria por las cartas de Lidia. El motor de una camioneta, pero no se acercaba al pueblo. El sonido venía de la dirección de la estancia, de la dirección de la cabaña. Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Lo oye?», le susurró a Joaquín, su voz temblorosa. El anciano se acercó a la ventana aguzando el oído. Asintió lentamente, su rostro endureciéndose. «No viene para acá», dijo. «Va para allá». Y ambos supieron lo que eso significaba. Alfonso no iba a esperar al amanecer. No iba a arriesgarse a que ella hablara. Iba a borrar el problema de raíz. Iba a borrar la cabaña. Y con ella, cualquier prueba de que Elena hubiera estado allí. Iba a prenderle fuego, creyendo que ella y su hijo estaban dentro. La comprensión fue un golpe físico, un puñetazo de hielo en el estómago. Corrieron hacia la parte trasera de la casa de Joaquín, que daba a un pequeño patio desde donde se podía ver el campo abierto en la distancia. El corazón de Elena latía con una violencia descontrolada. Su mente era un torbellino de imágenes. Lucas durmiendo en la cabaña, el fuego, el humo. Un «gracias a Dios», silencioso y desesperado, se formó en sus labios por haber seguido su instinto y haber ido a ver a Joaquín. Si se hubiera quedado en la cabaña, si hubiera dudado, el pensamiento era tan horrible que lo apartó con violencia. Miraron hacia la oscuridad, en la dirección donde sabían que estaba la cabaña. Al principio no vieron nada, solo la inmensidad negra de la pampa bajo la luz de la luna. Pero entonces, un pequeño punto de luz anaranjada parpadeó en la lejanía, un destello, y luego otro. Era como una estrella fugaz naciendo en la tierra, pero no era una estrella, era fuego, y estaba creciendo, creciendo con una velocidad antinatural y aterradora. En cuestión de segundos, la pequeña llama se convirtió en una hoguera, y la hoguera en un infierno. Una columna de humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo estrellado, y un resplandor anaranjado y pulsante tiñó el horizonte. Las llamas, incluso a esa distancia, parecían monstruosamente altas, devorando la vieja estructura de madera con una voracidad infernal. Elena se llevó las manos a la boca, un grito ahogado atascado en su garganta. Estaba viendo cómo quemaban su casa, su único y miserable refugio, sus pocas pertenencias. Todo estaba siendo consumido por la rabia y el miedo de Alfonso. Era un acto de una violencia tan brutal, tan definitiva, que la dejó sin aliento. Era un mensaje escrito con fuego y cenizas. Significaba: sé quién eres, sé lo que sabes, y puedo borrarte de la faz de la tierra sin dejar rastro. El calor del fuego pareció llegar hasta donde estaban, una ola de aire caliente que olía a destrucción y a muerte. La visión del fuego tuvo un efecto inesperado en Elena. El pánico que la había paralizado se transformó en una rabia fría y cortante. La imagen de las llamas devorando la cabaña se grabó en su retina, no como un símbolo de derrota, sino como una declaración de guerra.
Alfonso había cruzado la última línea. Había intentado asesinarla a ella y a su hijo. Ya no se trataba solo de la justicia para Lidia. Ahora era personal. Ahora era una lucha por la supervivencia. Una batalla a muerte entre ella y el estanciero. Se giró hacia Joaquín, sus ojos brillando con una determinación que el anciano no le había visto antes. «Llame a ese abogado», dijo, su voz firme y clara, sin un atisbo de duda. «Llámelo ahora mismo. Dígale que lo tenemos todo. La historia, el testigo y la prueba. Y ahora también tenemos un intento de asesinato». El fuego a lo lejos ya no era el final de su historia. Era el comienzo. Era la pira funeraria del miedo de Elena y la hoguera que iluminaría el camino hacia la justicia. La decisión de Elena de no volver a la cabaña esa noche había sido la que le salvó la vida. Al presenciar el incendio, sintió un terror retrospectivo tan intenso que las piernas le flaquearon. La imagen de su hijo y ella misma atrapados en esa bola de fuego la perseguiría para siempre. Se apoyó en la pared de la casa de Joaquín, el adobe frío contra su espalda, y respiró hondo, intentando calmar el temblor que la sacudía. El olor a humo y a madera quemada llegaba en ráfagas con el viento, un perfume acre y nauseabundo que se le metía en los pulmones y en el alma. Había perdido lo poco que tenía, el techo precario que había luchado por hacer habitable. Estaba, una vez más, sin nada, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola, y esta vez, en lugar de la desesperación, sentía una furia gélida. Alfonso, en su intento por silenciarla, le había dado la motivación más poderosa de todas. Había puesto en peligro la vida de su hijo, y eso era algo que Elena jamás perdonaría. Dentro de la casa, Joaquín ya estaba en acción. Elena lo escuchaba hablar por un viejo teléfono de disco. Su voz, normalmente baja, ahora cargada de una urgencia que no había oído en su vida. No podía entender todas las palabras, solo fragmentos. La cabaña está ardiendo. Sí, con ellos adentro. Eso creían. Las cartas. Las tenemos. Es la prueba que esperabas. Tienes que venir ya. El anciano estaba arriesgando todo. Su seguridad, su vida tranquila, por una promesa hecha a la memoria, por una deuda con la justicia que había esperado 40 años para pagar. Elena sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi la ahoga. Este hombre frágil y solitario era el ser más valiente que había conocido. Era un gigante. Se acercó a la puerta de la cocina y lo vio de espaldas, su silueta encorvada sobre el teléfono, luchando la última gran batalla de su vida. En ese momento, Elena supo que no había vuelta atrás. Estaban juntos en esto, el guardián de la historia y la nueva guardiana de la verdad, unidos por un fuego en la distancia. Mientras Joaquín hablaba por teléfono, la mente de Elena trabajaba a una velocidad vertiginosa. Tenía que pensar con claridad, planificar los siguientes pasos. Alfonso creía que estaban muertos. Eso les daba una pequeña y preciosa ventana de tiempo. Pero no duraría. Cuando el fuego se apagara y no encontraran sus cuerpos entre los escombros, el estanciero se daría cuenta de su error, y entonces la cacería comenzaría de verdad. Una cacería abierta y desesperada. Ya no se escondería. Enviaría a sus hombres a buscarlos por todas partes, empezando por el pueblo. La casa de Joaquín ya no era un refugio seguro. Pronto se convertiría en el primer lugar donde buscarían. Tenían que moverse. Tenían que desaparecer antes de que amaneciera, antes de que los cazadores se dieran cuenta de que su presa seguía viva. El tic-tac del reloj en la pared de la cocina sonaba como una cuenta atrás, cada segundo acercándolos más al peligro mortal que se cernía sobre ellos. Joaquín colgó el teléfono y se volvió hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una nueva energía. «Viene en camino», dijo. «El abogado. Se llama Mariano. Traerá gente con él, pero tardará horas. No podemos esperarlo aquí». Sus palabras confirmaron los peores temores de Elena. «Alfonso se dará cuenta. Mandará a sus matones a buscar por el pueblo», dijo ella, su voz apenas un susurro. Joaquín asintió. «Conozco un lugar, una vieja capilla abandonada en el monte, a varios kilómetros de aquí. Nadie va nunca. Podemos escondernos allí hasta que llegue Mariano». El plan era arriesgado. Moverse de noche por el campo, con un niño pequeño,
Era peligroso, pero quedarse era un suicidio. Era elegir entre un peligro incierto y una muerte segura. Elena miró a Lucas, que ahora dormía en una pequeña cama improvisada que Joaquín había preparado. Su rostro sereno era un contraste brutal con el caos que los rodeaba. Haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo. «Vamos», dijo sin dudar. La huida fue una pesadilla silenciosa bajo la luz pálida de la luna. Joaquín, a pesar de su edad, se movía por el campo con la seguridad de quien conoce cada árbol y cada piedra. Elena lo seguía de cerca, llevando a un Lucas dormido y pesado en sus brazos. La caja de lata estaba metida en una bolsa de tela que Joaquín le había dado, golpeándole la cadera a cada paso, un recordatorio constante de por qué estaban huyendo. Se movían a través de sombras, evitando los caminos y manteniéndose entre los árboles. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones a Elena. Cada sonido, el ulular de una lechuza, el crujido de una rama bajo sus pies, le provocaba un respingo de pánico. Imaginaba a los hombres de Alfonso peinando el campo, sus linternas barriendo la oscuridad, buscándolos. El miedo era un compañero constante, un aliento frío en su nuca, pero la imagen del fuego, la furia en su corazón y la determinación en los ojos de Joaquín la impulsaban a seguir adelante, un paso tras otro, en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad de caminata, Joaquín se detuvo. Delante de ellos, entre un grupo de árboles retorcidos y viejos, se alzaba la silueta de una pequeña construcción de adobe. Era una capilla, o lo que quedaba de ella. El techo estaba parcialmente derrumbado y las paredes cubiertas de enredaderas, pero seguía en pie, un fantasma de fe en medio de la naturaleza salvaje. La puerta de madera, pesada y maciza, se abrió con un quejido que pareció despertar a los espíritus del lugar. El interior olía a polvo, a incienso antiguo y a murciélagos. Estaba vacío, salvo por un par de bancos de madera carcomida y un altar de piedra desnudo. Era un lugar frío y desolado, pero era seguro. Estaba oculto, olvidado, lejos de los ojos de Alfonso y sus hombres. Joaquín cerró la pesada puerta, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Una oscuridad que por primera vez no se sentía como una amenaza, sino como un manto protector. Allí, en el corazón de esa ruina sagrada, esperarían el amanecer y la llegada de la justicia. Elena se sentó en el suelo frío de la capilla, con Lucas acurrucado y durmiendo sobre su regazo. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, un sonido solitario y melancólico. El resplandor del incendio ya no era visible desde allí, pero la imagen de las llamas seguía ardiendo en su mente. Había pasado de la miseria más absoluta de la villa a una falsa esperanza, a un misterio enterrado y ahora a una fuga por su vida en medio de la noche. Su vida se había convertido en una espiral de acontecimientos que escapaban a su control, una pesadilla de la que no podía despertar. Pero mientras acunaba a su hijo en la oscuridad de la capilla, rodeada por el silencio y la presencia tranquilizadora de Joaquín, sintió algo nuevo. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero debajo de él había una corriente de algo más fuerte. Era determinación. Era la convicción de que ya no era una simple víctima arrastrada por la corriente. Ahora era una luchadora, y su lucha acababa de empezar. La noche se arrastraba lentamente. Cada minuto, una pequeña victoria contra el tiempo. Elena no podía dormir. Su mente era un hervidero de actividad, repasando los acontecimientos, pensando en el futuro. ¿Qué pasaría cuando llegara el abogado? ¿Le creerían? ¿Serían las cartas y el testimonio de Joaquín suficientes para derribar a un hombre tan poderoso como Alfonso? Las dudas la asaltaban, pero las apartaba con una fuerza de voluntad recién descubierta. Se aferraba a la imagen del fuego como un talismán de rabia. Se lo debía a Lidia, se lo debía a los otros sin nombre en el fondo del pozo, y sobre todo, se lo debía a Lucas. Tenía que construir un futuro para él, un futuro libre del miedo y de las sombras de hombres como Alfonso, un futuro donde la justicia no fuera solo una palabra vacía. En la quietud de la capilla, bajo la mirada de santos invisibles, Elena hizo una promesa silenciosa. No se detendría, no descansaría hasta que Alfonso pagara por sus crímenes.
La mujer asustada que había llegado a esa tierra había muerto en el fuego de la cabaña. Una nueva Elena, forjada en el miedo y la furia, había nacido de sus cenizas. Joaquín se sentó a su lado en la oscuridad, un compañero silencioso en su vigilia. No hablaron mucho, no era necesario. Había un entendimiento entre ellos, una conexión forjada en el peligro compartido y en la custodia de un secreto terrible. Él era el pasado, la memoria viviente de la atrocidad. Ella era el presente, la fuerza inesperada que había sacado esa memoria a la luz. Juntos, eran la única esperanza para el futuro. Elena miró el rostro del anciano, apenas visible a la luz de la luna que se filtraba por un agujero en el techo. Vio en sus arrugas la historia de una vida de silencios, de miedos guardados, de una impotencia que finalmente había encontrado una vía de acción. Sintió un profundo respeto y un cariño inmenso por él. No era solo un aliado, se había convertido en una figura paterna en el abuelo que Lucas nunca tuvo. En medio de la oscuridad y el peligro, había encontrado una familia extraña y rota, unida por la tragedia y la búsqueda de redención, pero una familia al fin y al cabo, y por ellos estaba dispuesta a luchar hasta el final. La llamada terminó con un clic seco que resonó en el silencio sepulcral de la capilla. Joaquín colgó el auricular del viejo teléfono de disco y se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de agotamiento y tensa esperanza. El aire olía a polvo frío y a piedra húmeda, un perfume de santidad abandonada. Afuera, la noche comenzaba a ceder. Un tímido resplandor grisáceo teñía el horizonte oriental. Era la hora más fría, la hora de los lobos. Elena abrazaba a Lucas, que dormía profundamente, su pequeño cuerpo un ancla de calor y realidad en medio de la locura. El miedo seguía allí, una bestia agazapada en su estómago, pero la rabia lo mantenía a raya. Cada crujido del viento en el techo derrumbado era una amenaza, el posible sonido de los hombres de Alfonso. La espera era una tortura, un purgatorio suspendido entre la aniquilación y la redención. Elena apretaba la caja de lata contra su costado. El metal frío era la única prueba de que no había perdido la razón, de que su lucha, y la de Lidia, tenía un propósito tangible. El primer sonido no fue el de una camioneta de matones, sino el de varios motores acercándose a la vez, un rumor organizado y potente que no pertenecía al campo. Elena y Joaquín se miraron, el corazón en un puño. Corrieron hacia una grieta en la pared de adobe y observaron. Al amanecer, recortados contra el cielo pálido, vieron un convoy de 3 vehículos sin identificación avanzando por un camino secundario. No eran los coches de Alfonso, eran sobrios, oficiales. Se detuvieron a una distancia prudencial de la capilla. De uno de ellos descendió un hombre de unos 50 años, con el rostro cansado pero con una mirada de acero. Era Mariano, el abogado. No venía solo. Detrás de él, varios hombres vestidos de civil pero con la inconfundible postura de policías de élite aseguraron el perímetro. El alivio fue una ola tan poderosa que a Elena le fallaron las rodillas. Se apoyó en la pared, las lágrimas brotando sin control. No eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. La caballería había llegado. El interior de una de las furgonetas se convirtió en una sala de guerra improvisada. El aire olía a café fuerte y a la urgencia de la madrugada. Junto a Mariano estaba una fiscal federal, una mujer de gesto severo cuya presencia irradiaba una autoridad implacable. Elena, con la voz temblorosa pero firme, relató los hechos de las últimas 24 horas. La amenaza de Alfonso, el incendio de la cabaña. Luego, Joaquín, con una dignidad solemne, contó la historia que había guardado durante 40 años, señalando en un mapa de la zona la ubicación exacta del viejo pozo. El momento culminante llegó cuando Elena, con manos reverentes, colocó la caja de lata sobre la mesa metálica. Mariano abrió la caja y extrajo las cartas. Las miró, leyó un par de líneas de la última misiva inacabada y su rostro se endureció. «Lo tenemos», dijo mirando a la fiscal. «Tenemos el motivo, el testigo y la premeditación del encubrimiento. Es más que suficiente». La decisión fue unánime e instantánea. Actuarían ahora. El convoy se deslizó por los caminos de tierra como serpientes de acero al amanecer.
Dejaron a Elena, Lucas y Joaquín en la capilla, bajo la protección de 2 agentes federales. El sol naciente incendiaba el horizonte, el mismo sol que había iluminado el rostro de Alfonso mientras pronunciaba su amenaza. Pero ahora, ese sol era testigo de la justicia en movimiento. Los vehículos se detuvieron a 1 kilómetro de la entrada principal de la estancia, La Soberana. Los agentes avanzaron a pie, en silencio, un equipo fantasma que se movía con una precisión letal a través de los campos de rocío. Rodearon la opulenta mansión, un palacio blanco que parecía un monumento a la impunidad antes de que los primeros trabajadores comenzaran su jornada. El poder absoluto de Alfonso, que se extendía sobre miles de hectáreas, estaba a punto de colapsar sobre los pocos metros cuadrados de su propia casa. El silencio antes del asalto era el más profundo de todos, la respiración contenida del destino. La puerta principal, de roble macizo, fue derribada con un ariete. El estruendo fue la primera nota de la sinfonía del fin de una era. Los agentes federales inundaron el lujoso vestíbulo, sus gritos de «Policía Federal», «Nadie se mueva», resonando en las paredes revestidas de seda. Encontraron a Alfonso en el comedor, sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, a punto de empezar su desayuno. Llevaba una bata de seda y leía el periódico, la imagen misma de la arrogancia y el control. Al ver a los agentes, su rostro pasó de la sorpresa a una furia helada. «¿Saben ustedes quién soy yo?», gritó. La fiscal se adelantó, su voz cortante como el hielo. «Sabemos exactamente quién es usted, señor Alfonso». Le mostró la orden de arresto por el secuestro y desaparición de Lidia Torres y por el intento de homicidio de Elena y Lucas. La sangre abandonó el rostro del estanciero. Mientras un agente le leía sus derechos y le colocaba las esposas, el sonido metálico de los grilletes al cerrarse fue el eco de la justicia, un sonido que había tardado 40 años en llegar. Mientras Alfonso era sacado de su propia mansión, humillado y derrotado, un segundo equipo se dirigió al lugar indicado por Joaquín. El equipo de antropología forense, vestido con monos blancos, comenzó la excavación alrededor del viejo pozo sellado con hormigón. El trabajo fue lento, metódico, un ritual sagrado de recuperación de la memoria. Joaquín observaba desde la distancia, su rostro una mezcla de dolor y alivio. Elena, informada por radio, esperaba en la capilla, el corazón en un puño. Pasaron horas. El sol estaba alto en el cielo, cuando un grito ahogado de uno de los forenses rompió el silencio. Habían encontrado algo, un trozo de tela, luego un hueso y otro. Pronto se hizo evidente la magnitud del horror. No era solo un cuerpo, eran los restos de varias personas, arrojadas allí sin ceremonia, sin nombre. Entre ellos, los frágiles huesos de una joven y cerca de su pelvis, los diminutos, casi imperceptibles, de un feto. Lidia y su hijo habían sido encontrados. El silencio que cayó sobre el campo fue de una solemnidad abrumadora. La noticia explotó como una bomba en todo el país. La detención del último gran terrateniente de la dictadura y el descubrimiento de la fosa común en su propiedad ocuparon los titulares durante semanas. La historia de Elena, la costurera que había desenterrado la verdad, y la de Lidia, la joven militante cuyo amor fue su sentencia, se convirtieron en un poderoso símbolo nacional de la lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Periodistas de todo el mundo llegaron al pequeño pueblo, que de la noche a la mañana se vio en el centro de la historia. Elena, Lucas y Joaquín fueron trasladados en secreto a un lugar seguro en Buenos Aires, bajo un estricto programa de protección de testigos. Por primera vez en su vida, Elena no tenía que preocuparse por el techo o la comida. Estaba a salvo. Su hijo jugaba en un jardín seguro, y su testimonio, junto con las cartas de Lidia, se convirtió en la pieza central del juicio que paralizó a la nación, obligando a una sociedad a mirar de frente a sus fantasmas. Pasó un año. Alfonso, viejo y quebrado, fue condenado a cadena perpetua en un juicio histórico que sentó un precedente. Sus tierras, amasadas con sangre y poder, fueron intervenidas por el Estado. En una sentencia sin precedentes, el tribunal dictaminó una reparación histórica. En reconocimiento a su valentía y como compensación por el horror vivido,
A Elena se le concedió la posesión legal de 50 hectáreas de las mejores tierras de la antigua estancia, junto con una indemnización económica que le aseguraría a ella y a su hijo un futuro libre de preocupaciones para siempre. Cuando Mariano le comunicó la noticia, Elena no pudo hablar. Se quedó mirando por la ventana del piso franco, viendo el bullicio de una ciudad que ya no la aterrorizaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción que apenas podía comprender. No era solo alivio, era la sensación abrumadora de un círculo que se cerraba, de una balanza que, después de toda una vida, finalmente se inclinaba a su favor. El sonido que llenaba la nueva casa de Elena no era el goteo de una canilla rota, sino el zumbido suave y constante de una máquina de coser industrial, nueva y brillante. El aire no olía a moho, sino a la fragancia de un guiso cociéndose a fuego lento y a pan recién horneado. La casa era sencilla pero sólida, construida en el corazón de su propia tierra, rodeada de campos verdes y un horizonte infinito. Lucas, ahora con 8 años y las mejillas sonrosadas, corría por el jardín persiguiendo a un perro que habían adoptado. Desde la ventana de su taller, Elena lo observaba, y una paz profunda, una paz que nunca creyó posible, se instaló en su corazón. Ya no contaba las monedas sobre una mesa astillada. Ahora cortaba telas de colores vibrantes, diseñando no solo vestidos, sino un futuro. La miseria del conurbano era un fantasma de otra vida, un recuerdo lejano que servía para recordarle el increíble valor de cada momento de esta nueva existencia ganada a pulso. Sobre una pequeña mesa, junto a su máquina de coser, en un marco de plata, había una fotografía descolorida de Lidia que había encontrado entre las cartas. A menudo, Elena detenía su trabajo y la miraba, a esa joven de sonrisa triste y ojos llenos de sueños. Le daba las gracias en silencio. La tragedia de Lidia, al ser sacada a la luz, le había dado a Elena la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de vivir de verdad. Su propia lucha había redimido la memoria de la joven, dándole el entierro digno y la justicia que le habían negado. La historia de Elena nos enseña que hasta en la oscuridad más profunda, una sola chispa de coraje puede encender la llama de la justicia y cambiar un destino. Si crees en el poder de la resiliencia y en que la verdad siempre encuentra su camino, suscríbete al canal para no perderte más historias que te recordarán la fuerza del espíritu humano.